Bueno, ingreso a UTP. Vamos a hablar primero de eso. Este es uno de los temas principales que siempre solemos tratar y del cual solemos hablar por el tema de los criterios de ingreso de los pacientes. Cuando el paciente está grave, está delicado, está hemodinámicamente inestable o tiene una patología que amenaza la vida, el criterio de ingreso a la UTP es fácil. El principal problema que se nos presenta es cuando el paciente tiene una patología en la cual el ingreso a terapia no modificaría la alteración de no modificaría su enfermedad, por decir así, o le salvaría la vida. Entonces, cuando hablamos de criterio a UTP, tenemos que saber qué es lo que nosotros le ofrecemos a la UCP. Y también si hablamos de criterio de ingreso, tenemos que hablar también del criterio de ingreso. Básicamente, la UTI pediátrica no es un lugar donde nosotros, por decir así, tenemos que estabilizar al paciente cuando llega al hospital, sino es un lugar donde nosotros tenemos que tratar de mantener la fisiología de todos los procesos que ocurren en el paciente pediátrico para prolongar la vida, darle tiempo a los medicamentos a que hagan efecto y a su vez tratar de regular las desregulaciones que se está dando en un paciente grave. Eh, la terapia intensiva no sana el paciente, la terapia intensiva mantiene, soporta al paciente, estabiliza y una vez que el paciente está fuera de peligro, su vida estabilizado, clínicamente estable, ese paciente tiene que salir de la terapia. Lo mismo, un paciente que te llega al hospital, el primer lugar donde tiene que recibir la resucitación, la estabilización es la urgencia. La urgencia es el lugar donde el paciente se tiene que compensar y una vez compensado tiene que ir a la terapia intensiva. Las unidades de terapia intensiva entonces están diseñadas para brindar de forma oportuna, individualizada y continua cuidados de pacientes críticos para la asistencia de pacientes con enfermedades recuperables. Ese es un término muy importante que tenemos que hablar de enfermedades recuperables, porque muchas veces nosotros gastamos recursos en pacientes que no tienen criterios para ingreso en terapia y como ustedes saben, sobre todo ahora que estamos en invierno, o sea, esta época que pasamos el invierno, que las terapias explotan, tenemos que ser bien criteriosos los pacientes que vamos a ingresar, ¿verdad? Porque muchos de ellos podrían estar ocupando lugares para pacientes salvables. Los criterios de ingreso a estas unidades son que el paciente amerite un nivel de cuidado y vigilancia estrecho y que presente un proceso reversible total o parcial. Quiero que vean cómo en este concepto te habla de enfermedades recuperables, procesos reversibles totales o parciales. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que evaluar cuando un paciente va a ingresar a UTP? Primero que nada, la enfermedad de base. Para conocer el paciente, un paciente, por ejemplo, con una parálisis cerebral infantil, donde ya es un periodo progresivo, donde su estancia en terapia no modificaría ¿cómo se dice? Su evolución, tiene menos probabilidades de ingresar en terapia intensiva que un paciente que llega con una patología aguda o de repente es, qué sé yo, un cardiópata que puede operarse, que está bien mantenido con medicación, un paciente, por ejemplo, con síndrome de Down, que sabemos que tiene una esperanza de vida más alta, tiene un proceso de recuperación, más que un paciente con una parálisis cerebral infantil en el cual es irreversible, no tiene interacción y básicamente va en declive su evolución. Segundo punto te habla que ya hablamos la reversibilidad de la misma, o sea que para nosotros utilizar recursos deberíamos tener que el paciente o la patología sea reversible. Tercero, la urgencia, el proceso en el que el paciente tiene que recibir alguna medicación, el proceso en que el paciente tiene que recibir una estabilización o que tiene que ser monitorizado. Y por último, complicaciones inminentes que pongan en riesgo la vida. Por ejemplo, te llega un paciente con un traumatismo de cráneo.
Tiene un hematoma epidural, un hematoma subdural, ingresa a la urgencia, se le estabiliza, se le hace toda su tomografía, se le inicia las medicaciones neurológicas, pero es una bomba de tiempo. Es un paciente que tiene que estar oxigenado, si tiene Glasgow bajo, tenemos que intubarle de forma electiva para evitar las lesiones secundarias. De repente no hay lugar en ese momento para llevarle a quirófano, entonces es un paciente que tiene una complicación inminente que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, este paciente, por ejemplo, vamos a recibirle en urgencia, le vamos a hacer los primeros auxilios, le vamos a estabilizar, vamos a intubarle al paciente porque su Glasgow va a ir disminuyendo y vamos a empezar ya, vamos a llevarle por tomografía y después directo ya a la terapia. ¿Por qué? Porque tiene una complicación inminente, tiene un hematoma epidural que puede seguir sangrando, puede seguir complicándose y puede enclavar básicamente ese paciente mientras que esperamos lugar o algo, podemos ya llevarle a la terapia y estabilizarle. Y también, por último punto, es necesario identificar oportunamente pacientes que no se beneficiarán del ingreso a la UCP y por el contrario desviarán recursos. Siempre todo paciente, toda decisión que nosotros tomemos tienen que basarse en los factores de la bioética, de no maleficencia, justicia distributiva y beneficencia. Y ahí ocurre un conflicto en el que muchas veces entramos los médicos, porque decimos, nosotros no queremos que el paciente, no queremos que se muera en la urgencia, no queremos que se muera en la sala, no queremos decirle que no tiene ingreso, que no tiene derecho a ingresar, pero a este paciente que ya no tiene más expectativa de vida, le metemos a una terapia que es un lugar frío, le hacemos vías, le intubamos, o sea, un montón de, le hacemos un montón de invasiones que no va a mejorar el pronóstico de este paciente, que no le va a sanar. Y ahí, por ejemplo, entra el tema de no maleficencia. Muchas veces por miedo, por no querer hablar con los padres, explicarle ese tipo de cosas, o por no querer que se muera en la sala el paciente, sino que se muera dentro de la terapia, nosotros estamos actuando con maleficencia. Lo mismo también el encarnizamiento terapéutico. Un paciente que no tiene más criterio, que ya sabes que no va a progresar más de aquí, le hacemos inotrópico, le hacemos muchas medicaciones. Entonces, ¿en qué le beneficias? Tenés una mamá que tiene 7 hijos, que vive, no sé, al costado del río, o ponerle luz, que vive en Palmaloma, allá en el fondo. 7 hijos, pared de madera, de sus 7 hijos, uno de ellos es PCI, ya te llega luego desnutrido, hecho tecla, el papá le dejó desde que le tuvo al PCI, la mamá le tiene que dejar con los hermanitos que le cuiden, o sea, tener de repente un paciente en esas condiciones o un hijo en esas condiciones altera la dinámica de la vida de toda la familia. Y muchas veces nosotros, por no querer complicarnos, le metemos a la terapia y le- ¿cómo se dice? Le encarnizamos ya a un paciente que no tiene criterios de ingreso y a su vez viene de una familia que le tiene que visitar al hospital, que le tiene que cuidar. También hubieron casos, por ejemplo, de pacientes así paliativos o bien hablados que no, que me acuerdo una vez que no, que los padres no querían que entre a terapia, pero los médicos insistieron hasta que le intubaron y le metieron a terapia. Y eso es un principio de maleficencia. Justicia distributiva. Todos tienen derecho a entrar en una terapia. Siempre yo de repente escucho, no tiene IPS, mandarle IPS que IPS se encargue, o para eso paga IPS. No, vos te tenés que hacer cargo del paciente donde te llega, después si tenés la posibilidad de trasladarlo o llevarlo a otro lugar, genial. Y beneficencia porque vos tenés que ver qué le podés aportar a ese paciente de, de positivo, en qué le podés ayudar a ese niño, ¿verdad? Eh, Cuando el paciente es grave, cuando el paciente es un niño normal, cuando está eh, crítico, por decir así, es fácil tomar la decisión. La decisión de los criterios de ingreso se dan
en los casos especiales de los que le estuve hablando recién. En cuanto a los criterios de ingreso y consideraciones bioéticas, entonces es necesario que todas las unidades de cuidados intensivos posean su criterio de ingreso acorde a la realidad y necesidades hospitalarias locales. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos que conocer el tipo de terapia que nosotros tenemos. Tenemos que conocer el grado de respuesta que tenemos, que podemos dar y también con eso establecer cuáles son nuestros criterios de ingreso, ver qué nosotros podemos manejar en el hospital o qué nosotros podemos trasladar a otro lado, ¿verdad? Por darles un ejemplo, ustedes que tienen una terapia neonatal, si es que les nace un paciente cardiópata, le podemos soportar a ese paciente cardiópata, pero después tenemos que ver para trasladarle a un centro más que tenga un servicio de cardiocirugía, por ejemplo, qué sé yo, a la Costa Ñu, al Hospital de Clínicas, a Cardiocirugía IPS, pero eso también tenemos que manejar cuáles son nuestros limitantes y cuáles no. Por darle un ejemplo, anteriormente nosotros, eh, bueno, cuando yo empecé la parte de neonatología, teníamos la capacidad de manejar niños de 800 gramos para arriba. Ahora creo que tenemos de 600, 650, así con mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que hacíamos, nacía un bebé muy pequeño y dejabas que ocurra lo que tiene que ocurrir. Entonces, con el aumento de la tecnología, la mejor capacitación del personal y eso, ahora podemos darle soporte de repente a pacientes más chicos. No es lo mismo un paciente de 750 gramos acá en Paraguay que un paciente de 750 gramos en los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que crear nuestros criterios de acuerdo a la realidad que manejamos y aplicar de forma sistemática y eficaz. Si vos te das cuenta que en tu unidad no tenés la tecnología para recibir un paciente o para tratar ese paciente, y bueno, tratar de derivarlo. Idealmente, por ejemplo, un cardiópata, lo ideal sería derivarlo en panza al hospital de repente de clínica para que nazca ahí y entre la terapia de cardiocirugía o trasladarlo, si tiene IPS, entonces en IPS se ve, se le estabiliza y después se le sube a cardiocirugía. O sea, a eso se refiere con conocer la realidad y las necesidades hospitalarias. Eh, ¿Y por qué esto? Porque la salud tiene que ser analizada de forma tecnocientífica, clínica, administrativa y bioética. Son cuatro ítems que tenemos que ver. Tecnocientífica es qué nosotros le podemos ofrecer según la tecnología que tenemos y según la complejidad de nuestro hospital. Clínica va pegado a eso, sea para evaluar el paciente, ver si podemos tratar la enfermedad que tiene ese paciente. Administrativa para ver si contamos con un personal calificado y contamos con todos los insumos que va a requerir ese paciente y por supuesto la parte bioética para ver si los criterios de este niño, o sea, o los criterios de manejo para la decisión de entrada del paciente son los adecuados. Nosotros podemos establecer tres tipos de UCP, la comunitaria, la terciaria y la cuaternaria o especializada. En cuanto a la comunitaria, básicamente es una sala de reanimación con una monitorización mínima, monitorización de electrocardiograma, saturación, oxígeno, de repente podemos tener oxígeno de alto flujo. La terciaria es la terapia que tiene con mayor capacidad y puede proporcionar asistencia respiratoria avanzada. De repente cuenta con bombas, podemos iniciar inotrópicos. En la terciaria muchas veces no es necesario también que todos los médicos sean terapistas, pero sí por lo menos la cabeza y los jefes de sala, entonces en ese caso pueden ir encaminando su equipo. La terciaria no es muy especializada, o sea, tiene servicios así de repente para estabilizar al paciente, tiene para respirarle al paciente, iniciar inotrópico, o sea,
servicios básicos. Y después está la cuaternaria especializada, que son las grandes terapias donde vos ya contás, aparte de tu equipo de terapia intensiva, que tienen que ser ya todos terapistas, contás ya con otros médicos especializados como cirugía general, neurocirugía, cardiología, neurología, nefrología. Entonces, esos son los tres niveles de UCP. Entonces, la comunitaria, que básicamente sería como una sala de reanimación para monitorización, pero donde no podemos ventilar a un paciente. Podemos iniciar inotrópicos, podemos hacer correcciones, pero no ventilar. La terciaria, que tiene una complejidad mayor, las cabezas normalmente deben ser intensivistas y puede ser manejado por pediatras, pero siempre guiado por un intensivista, y tenemos una capacidad de asistencia respiratoria avanzada, bombas para inotrópico y personal más capacitado. Y la cuaternaria, repito nuevamente, que es la terapia donde ya, aparte de que todos los médicos tienen que ser especialistas, tenemos que contar con todos los equipos para procedimientos avanzados, y a su vez tener un equipo de especialistas a quienes vos le puedas llamar ¿cómo se dice? Para solucionarte o para interconsultar. En este momento, por ejemplo, lo que es IPS, Acostañú, Hospital de Clínicas, Itagua, son las terapias especializadas, cuaternarias o especializadas porque tienen todas las especialidades. Esta nueva terapia que se abrió en Encarnación, por ejemplo, yo creo que es una terapia terciaria en este momento, porque las tres cabezas que están ahí en este momento son intensivistas, pero si no me equivoco, el resto de los médicos de guardia, salvo dos o tres que están ahora empezando, son pediátricos y no tienen también todas las especialidades. En Ciudad del Este, por ejemplo, una vez me llamaron también de la terapia de IPS de Ciudad del Este, y ellos, por ejemplo, tenían capacidad para ventilar pacientes, podían hacer inotrópicos, pero el paciente, por ejemplo, requería una diálisis peritoneal y no tenían nefrólogo, o sea, tenían un nefrólogo que les ayudó al llamado nomás. Y no todos los médicos, y todos los médicos ahí, por ejemplo, son pediatras. Esa es una terapia terciaria. Básicamente las terapias cuaternarias están todas centralizadas acá en Asunción. El INERAN también es una terapia cuaternaria, el IMT, pero son terapias pequeñas. En cuanto a la metodología del razonamiento ético clínico anticipatorio, cuando nosotros vamos a recibir un paciente, tenemos que analizar cada caso, y lo que tenemos que tener en cuenta es, primero que nada, los datos clínicos. Segundo, establecer el diagnóstico del paciente. Tercero, establecer los diagnósticos diferenciales, el plan de tratamiento que tenemos que hacer y cuáles son las preferencias del paciente, de los familiares o tutores. Y conocer el contexto para evaluar el modo de proceder. O sea, vos cuando vas a recibir un paciente, tenés que recibir los datos exactos del paciente, ver qué tiene exactamente tu paciente y el diagnóstico que le pusieron en la urgencia. Mientras que vos estás esperando, te tenés que ver cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales, porque nunca tenemos que casarnos directamente con lo que nos dice un colega, sino tenemos que abrir el abanico de posibilidades que puede tener ese paciente. ¿Para qué? Para poder encaminar y hacer un plan de tratamiento, confirmando los diagnósticos y descartando los diagnósticos diferenciales que nos, que nos dicen. Por ejemplo, hay un dicho que dice, si tiene cuatro patas, tiene dos cuernos y dice mu, es vaca. Y no, en la medicina y en el amor no existe el siempre y el nunca. Siempre tenemos que dudar de todo eso. Porque puede ser que no sea vaca y sea capiateño cornudo. Bueno, ese es chiste nomás. Entonces, tenemos que abrir nosotros un abanico de posibilidades cuando viene el paciente, y tenemos que estar preparados. O sea, no es solamente cuando vos vas a recibir un paciente preparar la unidad, preparar el respirador, poner la bomba, avisar a la enfermera, sino es
prepararte para el paciente que vas a recibir y prepararte para que el ingreso de ese paciente sea lo más grave posible. Si entra bien, si entra genial, si entra espectacular, estamos todos felices, pero vos tenés que anticiparte al paciente que va a recibir y para eso vos necesitas, como les digo, datos clínicos acertados, diagnósticos acertados, establecer los diagnósticos diferenciales y ya hacer un plan diagnóstico. Eh, y esta metodología que incluye el análisis de las consecuencias, también ver que lo que nosotros le vamos a hacer le va a aportar algo benéfico o no al paciente. Si es que lo que nosotros queremos hacerle es oportuno en ese momento o se puede esperar. Y, por ejemplo, un paciente que tiene una, qué sé yo, ponerle un traumatismo de cráneo y vos pensás que tuvo una lesión axonal difusa. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Una tomografía o una resonancia magnética? Los dos te van a dar datos. La resonancia espectacular te va a dar mejores imágenes y eso. Pero, ¿qué pasa? Va a tardar más, tu paciente se puede descompensar, se puede enfriar, vas a necesitar un anestesiólogo ahí para que le conecte con el equipo, pero tenés la tomografía que podés meterle un ratito a tomografía, en 5 minutos ya la tomografía, no necesitas eh, que esté un anestesiólogo, podés mandarle a tu R1 varón que le ambusee, porque las mujeres nunca se quieren ir a tomografía ni a rayos, que le ambusee mientras que le haces el procedimiento. Entonces, la consecuencia de un estudio que dura 5 minutos con un estudio que va a durar más, que necesitas mover más gente, va a ser mejor para el paciente, ¿verdad? Tenés que ver también cuáles son los casos similares, cuáles son los protocolos clínicos que tenés y algo muy importante, los protocolos son guías que te enseñan a trabajar, pero no son la ley. El paciente es el que te dicta lo que vos le vas a hacer. Vos podés tener un protocolo que te dice ponerle de cabeza y sacudirle para que baje su hipertensión endocraniana. Pero, ¿qué pasó? El paciente no le podés hacer eso porque el paciente está inestable. Eso ya sale del protocolo. Entonces vos ahí tenés que actuar conforme al paciente y no encuadrarte que el protocolo dice esto y yo ya no le voy a más hacer nada y no voy a salir del protocolo. Preservación de la integridad personal y profesional, por supuesto, siempre tenemos que cuidar al paciente, la seguridad del paciente es muy importante, pero también tenemos que cuidarnos nosotros. Por eso es siempre importante que cuando vos recibís un paciente, hagas primero un buen interrogatorio, escribas todo lo que el paciente te dice, todo lo que el familiar te dice. El familiar te hace un comentario raro, guardar ese comentario. Hay incongruencias en lo que te dice o no, anota eso. Vos tomaste cierta decisión y vino de repente a enfermería y hizo lo que quiso, anota eso. O sea, porque todo eso va, a, uno va a influir en la evolución del paciente y dos, en caso de que ocurra algún hecho que nosotros no queramos, va a cuidar tu integridad. ¿Por qué? Porque vos tomaste cierta decisión, no se hizo, entonces vos básicamente con eso te proteges también a vos. Y después está la adecuación y coherencia en la decisión. Si por ejemplo las guías te dicen, el uso de inmunoglobulina en el choque séptico está solamente indicado en caso de choque tóxico, estreptocóxico y estafilocóxico. Y vos tenés un paciente que no tiene choque tóxico, no es estreptococo ni estafilococo, y vos ya le iniciaste su antibiótico hoy, pero no mejora al paciente y le rompes la bola a la infectóloga para hacer la inmunoglobulina. Y no es una decisión adecuada, ni tampoco es una decisión coherente. ¿Por qué? Porque recién te ingresó el paciente, dale tiempo, estabilizarle a ese paciente, dale tiempo a ese antibiótico que funcione, dale 3 días. Recién está recibiendo antibiótico y en 3 días, si no logras que tu paciente mejore, si no logras que no estás viendo los efectos esperados en el paciente, se te va cada vez más a pique, ahí tomar decisión de cambiar. Yo, por ejemplo,
por mi experiencia propia, realmente en los hospitales acá de Asunción y eso, por ejemplo, o sea, no de Asunción, o sea, de Asunción y Gran Asunción no hay mucho problema porque manejamos muy bien los protocolos, pero muchas veces a mí me llaman para interconsultar del interior y veo así que le iniciaron, por ejemplo, al paciente cefobanco y seguía grave y a las 24 horas ya le meten meropenem y vancomicina a mi casina. No, dale tiempo a que funcione ese tu antibiótico. No vayas a quemar tus antibióticos, no vayas a desesperarte. Dale por lo menos 72 horas para ver si es que hay o no una mejoría. Porque ¿qué pasa después? Agarras, le haces ese medicamento y tu paciente se te infecta realmente y ya se te infecta por un KPC. ¿Por qué? Porque a vos se te ocurrió meterle meropenem a un paciente después de 24 horas de haber iniciado cefobanco, que sabes que no le va a hacer ni cosquilla a las bacterias, porque todavía no llega ni siquiera a una concentración máxima de vancomicina. Entonces, por eso tiene que ser adecuado y coherente la decisión que vos tomás con respecto a tu paciente y justificado. Y ahí entra otra vez el tema de la preservación del profesional. Todas las decisiones que vos tomás tenés que escribirlas. ¿Y el por qué? Porque el día que vos tengas un problema médico legal, la persona que te va a evaluar no es una persona médica. Entonces vos tiene que entender exclusivamente por qué vos hiciste eso. En cuanto al cuadro de prioridades de ingreso a UTP, este cuadro que les voy a mostrar, lo que la gente que estuvo en IPS conoce. Creo que en este momento IPS es el único hospital que tiene este cuadro de prioridades ya en su, ¿cómo se dice? Aprobado. En otros hospitales realmente no vi que tengan cuadro de prioridades. IPS por suerte sí tiene y para nosotros es un aval muy importante en el momento de recibir o no pacientes. Y consideramos paciente de prioridad uno los pacientes que tienen patologías agudas con inestabilidad fisiológica que necesitan ser estabilizados mediante soporte de órganos o sistemas, tales como ventilación mecánica, drogas vasoactivas, etc. También incluye recuperación de procedimientos diagnósticos terapéuticos que por sus características pueden eventualmente cursar con una disfunción de uno o más órganos o sistemas orgánicos. Y ahí entran más o menos todos los casos de pacientes graves. Le voy a pasar después el PowerPoint a la doctora Marlene para que no tengan que copiar y tengan anotado esto. O sea, estos son los pacientes de criterio uno, los cuales la vida está amenazada. Son pacientes recuperables, son pacientes que tienen un proceso que pueden salir de ese proceso. Si bien acá entra encefalopatía hipóxico-isquémica, no es el paciente PCI que ¿cómo se dice? No es el paciente PCI que los neonatólogos no le quisieron dejar ir, ya tiene 4 meses y quiere venir a ingresar, sino es el paciente que en ese momento hizo una encefalopatía, un ACV isquémico, por ejemplo. Y como ven, traumatismo de cráneo encefálico moderado, severo, politraumatismo grave, choque séptico, desequilibrio hidroelectrolítico severo, cetocidosis diabética grave, coma hiperosmolar, o sea, son los casos graves que sí o sí requieren terapia intensiva que no van o sea, que no podés negarte. En cuanto a la prioridad 2, son pacientes cuya condición requiere monitorización clínica frecuente, instrumental, tecnológica o disponible en el servicio de terapia intensiva. Y acá normalmente entran los pacientes postoperatorios cirugías complejas, neurocirugía, cirugía torácica, abdominal, traumatológica, postcateterismo cardíaco, tratamientos especiales, por ejemplo, como trombolítico endovenoso, pulsos de metilprednisolona, donde puedes tener crisis de hipertensión, puedes tener hiperglicemia, o sea, pacientes que puedan ser controlados, plasmaféresis en caso de encefalitis autoinmune y terapia de reemplazo renal en pacientes, por ejemplo, agudos, pero pacientes que requieran una diálisis peritoneal o una hemodiálisis y que no puedan ser mantenidos en sala. O sea, son pacientes que si bien pueden ser pacientes estables, no necesariamente estar intubados, requieren una monitorización estricta por procedimientos especiales que se le hizo a este paciente o medicaciones también en muchos casos
especiales que están recibiendo, de repente goteo de algún medicamento, algo por el estilo, ¿verdad? Anteriormente todos los pacientes que tenían que gotearse inmunoglobulina, por ejemplo, entraban a la terapia. Pues eso ahora ya cambió y ya hacen en sala. Después me acuerdo que en mi época, antes, cuando era más joven, por ejemplo, eh, era, se inició el tema del sulfato de magnesio, por ejemplo. Se hacía en la urgencia del asmático y a toda costa le quería meter en la terapia para hacerle su sulfato de magnesio porque podía hipotensar. Y ahora ya se hace en urgencia, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas fueron cambiando. Después está el paciente con prioridad 3 que son pacientes críticos inestables, con condiciones previas que reducen de manera importante sus posibilidades de recuperación. Y el tratamiento solo resuelve esa situación. Entonces son pacientes que tienen básicamente patologías de base, que no van a mejorar su patología de base con el ingreso a la terapia, pero que en este momento tienen una descompensación aguda, eh, que básicamente pone en riesgo su vida. Y el paciente calificación 4 es el paciente que tiene incapacidad global grave de desempeño pediátrico global. Es un paciente que no tiene criterios de admisión porque el paciente no se va a beneficiar de su internación. ¿Por qué? Porque el ingreso a la terapia no va a modificar ni el curso, ni el pronóstico, ni el curso de la enfermedad. Y ahí entra paciente con diagnóstico clínico y laboratorial de muerte cerebral, que esto actualmente, si es que el paciente es candidato a ser donante, nosotros le mantenemos hasta la ablación. Pero si los familiares dicen no voy a donar los órganos, directamente ya le desconectamos al paciente. Y segundo, el paciente en estado vegetativo persistente, salvo algunos comas de origen traumático, o sea, el famoso PCI. Anteriormente, por ejemplo, antes del Solgesma, antes de esta medicación, los pacientes con síndrome de Wernicke-Hoffmann eran ya sin criterios de admisión. El día de hoy eh, entran como pacientes de prioridad 2 o 3 para recibir su medicación porque se vio que con los nuevos medicamentos está habiendo cierta reversibilidad. Pero básicamente la diferencia entre la prioridad 3 y prioridad 4 es que en la prioridad 3 el paciente, si bien es un paciente que tiene una enfermedad degenerativa incurable, presenta otra enfermedad aguda sobreagregada que en ese momento le descompensa. Sin embargo, el paciente 4 es un paciente que se presenta a la terapia, pero por su patología de base, en la cual vos sabes que no va a mejorar. O sea que su patología de base no va a mejorar con con el tiempo, ¿verdad? Que, no, que su ingreso a terapia lo único que va a hacer es prolongar su agonía, pero no le va a salvar ni le vas a curar y no tiene una patología aguda en ese momento que le esté descompensando que sea la causa de que el paciente esté mal. Bueno, y eso con respecto a la parte de criterios de ingreso. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Parece que no. ¿O sí? ¿Marci? ¿Alguna pregunta? No, ya, se entendió todo. Genial. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Hoy por lo menos fue cortito este tema. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema que básicamente ya es lo que a todos nos gusta, que es choque. Bueno. Con respecto al choque. Puse el choque en UCP, pero vamos a empezar hablando de los tipos de choque y después vamos a centrarnos en el choque séptico que normalmente suele ser lo más complicado. Para empezar a hablar de choque, nosotros lo primero que tenemos que conocer es el ciclo cardíaco, donde nosotros tenemos una precarga, que básicamente es todo el contenido del líquido que hay que hay en las venas y que es lo que llega al corazón. La carga o bomba,
donde depende exclusivamente del corazón, la eyección de sangre, y la poscarga, que es la distribución al resto del organismo por los vasos sanguíneos, capilares, etcétera. Nosotros podemos tener alteraciones en estos tres componentes. Normalmente cuando tenemos una alteración en la precarga, básicamente nuestra alteración es falta de líquido y por consiguiente poca llegada de líquido al corazón. La afectación de la precarga normalmente pura vemos en el choque hipovolémico, donde tenemos una contracción o una disminución del líquido a nivel intravascular. Entonces llega poco líquido a nuestro corazón y nuestro corazón eyecta poco líquido al resto del organismo. Entonces ahí empieza el ciclo del choque hipovolémico. Hablamos de un choque cardiogénico cuando nuestra precarga puede estar normal, pero el problema es la función de nuestra bomba, nuestra carga o el corazón. ¿Qué es lo que hace el corazón? Tiene poca capacidad para eyectar la sangre, entonces esto hace que envíe poca sangre a la poscarga, y esto, al no tener un corazón que pueda eyectar una poca cantidad y tener líquido que le llega por la precarga normal, por la poscarga, normalmente tiende a acumular más líquido, que el paciente tenga signos de edema, signos de congestión, y no podamos evacuar y mantener el ciclo estable. Entonces la función directa aquí el problema directo aquí es el corazón. Y tercero es la poscarga, donde nosotros podemos tener una buena precarga, podemos tener una buena función de bomba, pero la distribución de líquidos es lo que está alterado. Y ahí entran los diferentes tipos de choque. El choque séptico, donde básicamente nosotros lo que tenemos acá es una vasculitis por la liberación de factores de necrosis tumoral, factores eh, interferón gamma, citoquinas, que lo que hacen es que vuelven los vasos sanguíneos permeables para que el cuerpo vaya enviando linfocitos a luchar contra las infecciones, porque básicamente el paciente está en una sepsis. Sepsis significa que todo el cuerpo está tomado por las infecciones, entonces eso significa que todo el cuerpo está produciendo una vasculitis y todo el líquido que nosotros teníamos está pasando a un tercer espacio. Aparte de eso, podemos tener fenómenos vasoplégicos, donde podemos tener una vasodilatación importante que baja mucho la presión arterial, y, y otros factores. En el choque neurogénico, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es una pérdida de la contractilidad de los vasos. Hay una liberación de la contractilidad de los vasos, entonces la presión baja bruscamente. En el choque anafiláctico, por ejemplo, tenemos, aparte de los síntomas externos, que se le cierra la garganta y eso al paciente, tenemos todos estos fenómenos, pero en lugar de que sea generado por las citoquinas y todo eso, son generados por la histamina. En el choque por dengue, que personalmente para mí es un tipo de choque distributivo, tenemos también lo mismo que ocurre en el choque séptico, ¿verdad? Que básicamente es lo mismo. Entonces, según eso, nuestro tratamiento va a variar. Cuando nosotros tenemos un choque hipovolémico, eso significa tenemos poco líquido, lo que nosotros hacemos básicamente es expansión, cargarle con líquido, líquido, líquido. ¿Cuántas expansiones? Y ahí es donde siempre entra la disyuntiva. Entonces, tenemos que ver la causa primero que nada. Entonces, cuando tenemos signos de hemorragia, un paciente que estuvo deshidratado, que se fue deshidratando, que tiene vómitos, que tiene diarrea, y sabemos, tiene un llanto sin lágrimas, lengua seca, saburral, ojos hundidos, líquido, 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 hasta sacarle del choque al paciente. Cuando nuestro problema es un paciente que tiene problemas cardíacos, o que al ocultarle al paciente nosotros encontramos signos de galope, encontramos de repente soplos, la radiografía tenemos un corazón un poco agrandado de tamaño, o con o de repente una silueta un poco alterada, entonces que si tenemos un tercer ruido, o sea,
En ese caso nosotros ya pensamos que directamente es la función de bomba. Le hacemos una expansión de repente a 10 a este paciente y vemos que rápidamente aparecen estertores húmedos en el pulmón, el hígado aumenta de tamaño, la, la yugular se empieza a marcar, probablemente estemos ante una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ¿cuál va a ser ahí nuestro tratamiento? Y bueno, uno, un inotrópico, que nos va a ayudar a enviar toda la sangre a la poscarga y le va a ayudar al corazón a actuar bien. Segundo, vamos a tratar de descargarle un poco a este paciente. ¿Por qué? Porque todo el líquido que nos fue enviado al corazón se va a acumular en la precarga y darle también mucho líquido a ese corazón va a hacer que ese corazón se infle, se hinche y no tenga también una buena contractilidad. Entonces, en este caso tenemos que hacer restricción hídrica, tenemos que hacer eh, un medicamento que le ayude al corazón a latir, a llenarse bien, que le dé fuerza, que le estimule a ese corazón. Y tercer punto, tratar de descargar el exceso de líquido que tenemos en ese paciente para poder optimizar también la función del corazón. Y en el choque distributivo, la estrella del choque distributivo, que es el choque séptico, bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasarle el líquido, porque si bien es un paciente que tiene buen aporte líquido, que su choque básicamente no es por falta de líquido, el líquido que tenía este paciente en su postcarga fue todo un tercer espacio. Significa que salió de los vasos sanguíneos y se acumuló en forma de edema, se acumuló en forma de, qué sé yo, o sea, líquido peritoneal, derrames, etcétera. Entonces, ahí nos, ahí se fue el líquido y básicamente los vasos sanguíneos están vacíos. ¿Y qué es lo que dice la teoría? Dice expansiones. Si es que vos tenés una terapia intensiva a mano, le puedes hacer hasta 60 ml por kilo, o sea, 20, 20, 20. Pero si es que vos estás en una urgencia, que no tenés la posibilidad de meterle rápidamente a terapia, por el riesgo que se te encharque tu paciente, le podés hacer dos expansiones a 20, o sea, hasta 40 ml por kilo, y después ya iniciar inotrópicos. Eh, Se demostró actualmente que el exceso de líquido no es bueno para el paciente. No, por eso últimamente estamos siendo menos cruentos con los líquidos que le pasamos, establecimos números para no retrasar el inicio de inotrópicos y a su vez tienen que acordarse que en el tratamiento del shock nosotros lo que no buscamos es sacarle la deshidratación al paciente, nosotros no buscamos inflarle al paciente y que salga, que le pasemos en una hora todo el líquido que perdió en 2 o 3 días. Lo que nosotros buscamos cuando tratamos el choque es salir del choque, solamente salir del choque, nada más. Después le haremos con el tema de la hidratación parenteral, la tabla de porcentajes de peso corporal, las reposiciones y eso en 24 horas haremos que el paciente salga de su cuadro de deshidratación. Pero las expansiones solamente buscan restituir un poco el volumen para que el paciente salga del estado de choque, porque muchas veces, si nosotros le expandimos mucho al paciente, podemos sobrecargarle al paciente, podemos aumentar la osmolaridad por la sobrecarga de sodio y cloro que le estamos haciendo, y eso puede producirnos también un bloqueo renal en el futuro. Entonces, por eso tenemos que ser criteriosos y no expandirle a la deshidratación moderada, no expandirle la deshidratación leve, expandirle al que está en choque y expandirle hasta que tu paciente te salga del choque. Tampoco le vayas a expandir hasta que tu paciente se infle y recupere el estado normal. Bueno, dicho esto, tenemos que recordar algo. Y este es el pilar del tratamiento del choque. Anteriormente nosotros cuando tratábamos el choque, lo hacíamos a la Bartola, como se dice. Le hacíamos su expansión, le iniciamos inotrópico, dopamina, glutamina, adrenalina, noradrenalina, bla, 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 bla. El día de hoy, la experiencia lo que dice y lo que busca es que
nosotros tomemos la decisión de acuerdo a la fisiología del paciente. Vemos el tipo de choque que tiene el paciente, vemos cuáles son las alteraciones que tiene y buscamos cuál es el medicamento o la conducta más adecuada para este paciente. Como les digo, anteriormente te llegaba un paciente así en choque y bueno, familia, todo lo que tiene que tener. Pero el día de hoy es paciente con antecedentes de vómito, diarrea o un accidente de tránsito que perdió mucha sangre y bueno, choque hipovolémico de expansión. Paciente con taquicardia, pulso poco palpable, alteración de la conciencia, llenado capilar lento, auscultatoriamente tiene ritmo de galope, se escucha un soplazo, el paciente de repente, qué sé yo, le hiciste la radiografía y ve un corazón agrandado con forma de huevo, bueno, un choque cardiogénico, hacer una expansioncita a 10 iniciales ya es inotrópico, porque sabemos ya eso. Y un paciente que te llega con signo de choque, pero que la mamá te dice que hace 3 días está con fiebre, en este momento está con fiebre alta, tuvo chucho y todo eso, ya sospechas tu choque séptico, entonces metele tus dos expansiones y después ya inotrópico a las 1 hora y antibiótico antes de las 1 hora. Esa es la forma que nosotros tenemos que pensar y ver qué tipo de choque tiene según eso para la elección del inotrópico. Como les digo, ya tenemos que sacarnos ya esa mecanización que nosotros tenemos y empezar a pensar en la fisiología de lo que le está ocurriendo a ese niño para poder darle el tratamiento adecuado. Y volviendo al tema de nuevo de este concepto que nosotros tenemos que mantener, es el concepto de gasto cardíaco. Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y en el niño es muy importante porque el niño no hipotensa como el paciente adulto cuando está en choque. En el niño el diagnóstico del choque se hace previo a la hipotensión. ¿Y qué es lo que pasa en el cuerpo cuando vos entras en choque? Básicamente lo que hace es una disminución del volumen sistólico, que puede ser por falta de líquido, puede ser por disminución de la contractilidad miocardia, puede ser por salida de líquido a un tercer espacio. Esta retracción del volumen sistólico genera una caída del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Trata de mantener el gasto cardíaco aumentando la frecuencia cardíaca. Esto normalmente es mediado por la adrenalina. Entonces, ¿qué hace? Como tiene poca sangre, empieza el corazón a latir más rápido. ¿Para qué? Para hacer circular la sangre más veces a través del organismo. A medida que tu volumen sistólico se va contrayendo, va disminuyendo tu frecuencia cardíaca, va aumentando de a poco. Entonces tu paciente empieza a taquicardizar y de esa forma mantiene el gasto cardíaco. Si nosotros dejamos esto progresar, va a llegar un punto en que ya no va a ser suficiente la frecuencia cardíaca para compensar. Tu paciente va a estar con una frecuencia cardíaca de 180 por minuto de repente, pero ya no va a poder compensar. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Y ahí empieza la suelta de noradrenalina y cortisol. Entonces, ¿para qué eso? Básicamente para vasocontraer periféricamente los vasos sanguíneos para, uno, evitar la caída de la presión, mantener la sangre en irrigación de los órganos diana y disminuir el flujo sanguíneo a áreas no tan necesarias como sería la periferia. ¿Y cómo se manifiesta eso? Sintomatológicamente, y bueno, va a ser un paciente que va a tener eh, miembros fríos, un llenado capilar lento, pulso filiforme, o sea, de repente le vas a palpar poquito su pulso por el tema de que la presión sistólica disminuyó a nivel periférico por la falta de líquido y que a su vez va a estar taquicárdico. O sea, este paciente ya está en choque. Desde el momento que el paciente presentó en taquicardia, ya estaba en choque. El algoritmo de dengue de hace unos años nos mal acostumbró hablándonos de signos tempranos de choque, que es para mí es un concepto que se debería sacar y nunca más tocar, porque desde el momento que va a tener taquicardia, miembros fríos, llenado capilar lento, pulsos poco palpables,
tu paciente ya está en choque, pero está todavía en una fase compensada. ¿Por qué? Porque se pueden mantener todavía las variables vitales, se puede mantener el gasto cardíaco, pero a expensa de todo un proceso interno. Si nosotros dejamos esto progresar, lo siguiente que ocurre es una vasoconstricción de las arterias mesentéricas. ¿Por qué? Porque básicamente tu cuerpo no va a querer enviar sangre a órganos que no va a funcionar en ese momento. Entonces ahí viene lo que se llama el ilio séptico o el ilio paralítico por choque. ¿Por qué? Porque recibe poca sangre, entonces tu intestino deja de moverse. Tercer punto, tenemos otro órgano que está eliminando líquido, el riñón. El riñón, a diferencia del niño, a diferencia del riñón del adulto, no tiene la capacidad de concentrar la orina como tiene el adulto. El adulto puede absorber líquido y concentrar su orina hasta 2000 veces. El niño no. El niño solamente hasta 200 veces puede concentrar su orina. Y su membrana basal glomerular todavía deja pasar muchos líquidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este paciente? Bueno, en este paciente básicamente lo que no tenés un riñón que te pueda recuperar el exceso de líquido para mantener el volumen sistólico, entonces ahí empiezan a actuar la vasoconstricción de la arteria aferente renal, entonces le llega poca sangre al riñón, se filtra poca sangre, tu paciente entra en oliguria y posteriormente entra en anuria. Pero también tu paciente, al no recibir suficiente sangre, también empieza a sufrir un poco de ese riñoncito. Y un tercer órgano, que es el órgano más importante del organismo y que es el que mayor energía y oxígeno consume, que es el cerebro, empieza también a sufrir la falta de oxígeno y glucosa. El 25% de la energía del cuerpo, del oxígeno y la glucosa, la constituye el cerebro. Por eso es que nosotros, los humanos, tenemos mayor capacidad para pensar, mayor masa encefálica, y los animales compensan eso con fuerza física, porque toda su energía está centrada en los músculos y todo eso. Pero sin embargo, en el humano es el cerebro el mayor consumidor de energía, entonces se prioriza eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Y bueno, el cerebro básicamente lo que hace entra en un modo de ahorro de energía. Baja su metabolismo. ¿Para qué? Para necesitar cada vez menos oxígeno y glucosa. Entonces el paciente se va durmiendo y llega un momento que pierde la conciencia. Entonces ahí ya tenemos 5 o 4 signos de choque. Taquicardia, miembros fríos, relleno capilar lento, oliguria o anuria y pérdida de nivel de conciencia. Nosotros podemos hacer eh, el diagnóstico del choque con la clínica. El diagnóstico del choque es clínico, no es laboratorial, no es monitorización ni nada. Vos tocándole la arteria radial, palpándole el llenado capilar, viendo el aspecto de tu paciente y evaluando el estado de conciencia y la diuresis de tu paciente, haces el diagnóstico del choque. Pero todavía la presión arterial no está baja. Entonces, este paciente está todavía en una fase de choque compensado o choque normotensivo. A mí me gusta más ahora normotensivo. Si nosotros dejamos progresar eso, vamos a tener ciertos procesos en el organismo. Primero que nada, empieza la glicólisis anaerobia de los organismos, ¿verdad? La glicolisis anaerobia, donde el paciente empieza a producir energía de forma anaerobia con la formación de cuerpos cetónicos, lactato, etcétera. ¿Qué es lo que hace esto? Disminuye el pH. También en algunos órganos que son más susceptibles a la falta de oxígeno y glucosa, muchas células pueden empezar también a alisarse y eliminar sus productos dentro de la célula, lo que también disminuye el pH. Y al no tener de repente una buena función renal, no podemos hacer una reabsorción de bicarbonato para poder compensar eso. Y aparte de eso tenemos la adrenalina, noradrenalina, cortisol, que están manteniendo el gasto cardíaco y la presión, pero que no son infinitos, que empiezan a consumirse
y muchos por un pH, con un pH menor a 100 a 7,25 ya empiezan a inactivarse. Y ahí es donde sobreviene la hipotensión arterial. Y ahí es donde el paciente empieza a hipotensar y cae la presión del paciente. Si eso dejamos progresar, ya llegamos al choque irreversible, donde tenemos ya refractariedad a tratamientos, acidosis metabólica importante, apoptosis a nivel celular, sufrimiento cardíaco, sufrimiento cerebral, hipoxia cerebral y la muerte. Entonces, básicamente, esa es la evolución fisiopatológica del choque. Por eso que nosotros siempre lo que queremos agarrarle es la fase compensada, porque una vez que llegamos a la fase descompensada, ahí ya se complica más el caso, nos cuesta sacarle más al paciente. Y después, en el periodo irreversible, donde voy a tener daño cardíaco, tener isquemia cerebral, tener una acidosis metabólica importante. Y pasando al siguiente tema, vamos a hablar del choque séptico, que es el más importante y uno de los choques de mayor difícil manejo. Anteriormente, pues nosotros hablábamos de sepsis con una SIRS más infección comprobada o sospechada. Sepsis grave decíamos que es la sepsis más afectación de dos o más órganos. Y después estaba el tema del choque séptico, que es eh, el choque, la sepsis con alteraciones hemodinámicas. Actualmente, desde el lanzamiento del concepto sepsis 3, en el 2019 se definió la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped. Y cuando hablamos de disfunción de órganos, hablamos directamente de, ¿cómo se llama? De una infección asociada de dos o más alteraciones orgánicas. Entonces, lo que antes se definía como sepsis, ahora le llamamos nomás infección, que es SIRS más eh, infección por un agente. Y el concepto de sepsis grave desapareció y pasó a llamarse sepsis, que es cuando tenemos infección con alteración de uno o más órganos o distrés respiratorio. Y el choque séptico es la sepsis acompañada de disfunción circulatoria, celular y metabólica. Esto es importante conocer porque no es solamente disfunción circulatoria, sino a nivel celular y nivel metabólico, porque tenemos aparición de acidosis metabólica que muchas veces puede ser o no explicada por el caso del paciente. Y es el que está asociado entre estos tres con mayor mortalidad. La sepsis te da un lapso de tratamiento de 3 horas aproximadamente, pero el choque séptico nosotros en 1 hora tenemos que iniciar ya toda la medicación del paciente y a las 1 hora tu paciente ya tiene que estar con inotrópico. El concepto latinoamericano de manejo de sepsis en niños. Esto se lanzó en el 2022. En el 2021 salió el Surviving Sepsis Campaign de pediatría y la SLACIP es el que hizo este concepto en el 2022, que actualmente es el que utilizamos en toda Latinoamérica porque es la única revisión que se hizo de sepsis en niños. La Surviving Sepsis Campaign de adultos, por ejemplo, se reúne cada 2 años reven todos los casos de sepsis y van actualizando y te dicen, esto funciona, esto no funciona, esto tiene criterio A, B o C. Entonces, ¿qué dice la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos? La sepsis es un síndrome clínico caracterizado por una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada al huésped a la infección. Básicamente, todo lo que actúa ahí son las citoquinas, los factores de necrosis tumoral que hacen un desastre. Y el choque séptico es una sepsis con anomalías circulatorias, celulares y metabólicas, porque acuérdense que ahí entra también en el concepto de choque la distribución de oxígeno, distribución de glucosa, particularmente profunda asociada con un mayor riesgo de mortalidad que la sepsis por sí sola. El choque y las guías internacionales de la campaña para sobrevivir a la sepsis en el shock séptico en niños dice que el choque séptico es una infección grave que conduce a una disfunción cardiovascular, incluyendo hipotensión, necesidad de tratamiento con un medicamento vasoactivo o perfusión alterada, y disfunción orgánica asociada a la sepsis en niños como la infección grave que conduce a una disfunción orgánica cardiovascular o no cardiovascular.
porque pueden haber alteraciones de otros órganos y sistemas también en el choque séptico. Y ahora la fisiopatología, básicamente todos conocemos, hay una infección, hay una activación de los sistemas defensivos orgánicos, donde ahí participan el complementos, citoquinas, la coagulación, monocito, macrófago, neutrófilo, endotelio, todo. ¿Y qué es lo que hace que puede ser desencadenada directamente por las bacterias o por los productos bacterianos de estas como las exotoxinas? ¿Qué ocurre en el organismo? Liberación de sustancias biológicamente activas al plasma, lo que producen una desregulación total del organismo. O sea, es una respuesta básicamente descontrolada a la infección. Por eso no todas las infecciones cursan como llegan a sepsis o llegan a choque séptico, porque lo que ocurre acá no es que la bacteria es demasiado fea o demasiado grave y te altera totalmente el organismo, sino lo que ocurre acá es la respuesta desregulada del organismo a esa bacteria o esa toxina bacteriana, y esa es la que crea todos los problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace todo esto? Y bueno, primero, en los primeros estadios nos puede producir vasodilatación, disfunción endotelial, básicamente como una vasculitis que deja pasar todo lo que hay, o también activa la agregación de las plaquetas, ahí puede aparecer una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, los leucocitos que migran por todo el cuerpo, que empiezan a luchar con la enfermedad que está distribuida, daño capilar y filtración del líquido al intersticio, que es salida del líquido a un tercer espacio. Entonces, por eso puede haber contracción vascular. ¿Y esto qué puede generar? Hipoperfusión, hipotensión, disminución de la diuresis, acidosis láctica, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al cuadro clínico, como dijimos, la clínica del shock es suficiente para los diagnósticos sin necesidad de exámenes complementarios. Y a su vez, para hablar de choque séptico, tenemos un paciente que tiene signos de choque con una clínica de infección, que puede ser focal, pero también puede ser inespecífica, porque acuérdense que la sepsis es eh, un proceso generalizado y que deriva en el compromiso sistémico, coagulopatía y disfunción multiorgánica. En cuanto a la evaluación clínica sería lo que tenemos que evaluarle a un paciente séptico, en choque o séptico es estado del sensorio, que puede estar irritable a un comienzo por la falta de oxígeno, pero posteriormente ya con una depresión del sistema nervioso central, por lo que les habría dicho que el cerebro entra en estado de bajo consumo. El estado de piel, donde podemos encontrar palidez, reticulado, llenado capilar y cianosis. Diferencia térmica entre la rectal y periférica. Normalmente podemos constatar una diferencia que tiene que ser de más de 3 grados entre la temperatura central y la periférica, y un balance y evaluar el balance hídrico seriado. Este paciente tiene que ser colocado con oxígeno y tiene que tener ya una sonda para poder medir la diuresis del paciente. En cuanto a qué variables podemos ver, primero que nada evaluar el Glasgow del paciente. Sabemos que la diferencia entre normal y anormal es menor de 14 puntos. ¿Y de qué nos sirve esto? Es un marcador clínico del gasto cardíaco que permite evaluar la perfusión tisular. Ver el llenado capilar, el normal es menor a 2 segundos. Podemos tener un llenado capilar flash en un paciente con choque caliente, o en un paciente o mayor a 3 segundos en un paciente eh, con un choque frío. Y normalmente esto es lo que nos hace es evaluar la perfusión periférica, y mejora con la administración de líquidos, y es un parámetro importante para guiar nuestro tratamiento que le estamos haciendo y ver si es adecuado lo que le estamos pasando de repente del líquido y todo eso. Es un fuerte factor predictivo de la mortalidad, dice. Los pulsos pueden estar normales sin diferencia entre periféricos y centrales, o pueden estar rápidos o débiles. Normalmente en el choque los pulsos suelen estar rápidos. En el choque frío suele ser un pulso mucho más débil, pero en el choque caliente es un pulso saltón que se siente muy bien. Eh, que en el choque caliente, pues lo que nosotros tenemos es una disminución de la diastólica
y que secundariamente le estira con él a la sistólica. Pero tenemos una presión diferencial entre la sistólica y diastólica grande, que es la presión de pulso, y que por más de que el paciente esté chocado con poco líquido, nosotros sentimos ese pulso palpable, porque básicamente al tocar el pulso lo que evaluamos es la presión diferencial. Entonces, como hay una presión diferencial amplia, nosotros en ese paciente tenemos un pulso saltón. Cosa que no ocurre en el choque frío, porque en el choque frío nosotros podemos tener una diastólica normal ligeramente disminuida, pero tenemos una sistólica baja. Entonces, nuestra presión diferencial de pulso se acorta, nuestra presión diferencial o presión de pulso se minimiza y entonces por eso sentimos el pulso filiforme o sentimos poco el pulso, porque básicamente en el frío lo más afectado es la presión sistólica porque hay la vasoconstricción que hay. Sin embargo, en el choque caliente tenemos una hipotensión diastólica con vasodilatación y disminución de la presión, que básicamente la arrastra, por decir así, la presión diastólica baja la presión sistólica, pero se mantiene una diferencia importante entre ambas presiones, lo que genera que el pulso sea palpable, pero siempre acompañado de taquicardia. La diuresis normal, que es mayor a 1, anormal menor a 0,5. Esto normalmente suele ser lo último que se recupera en el paciente. El paciente se te despierta, mejora su frecuencia cardíaca, mejora su llenado capilar cuando vos le haces la resucitación, pero la diuresis tarda un poquitito más. Y evalúa el marcador clínico del gasto cardíaco y perfusión tisular. Otra cosa que puede ocurrir también es la insuficiencia renal prerrenal, que es por el tiempo que estuvo hipoperfundido el paciente, que suele complicar el pronóstico. Y la monitorización, tenemos dos tipos de monitorización, la invasiva y la no invasiva. La no invasiva corresponde a la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, patrón respiratorio, el estado de conciencia del paciente, la presión arterial no invasiva cada 15 a 30 minutos, la saturación del oxígeno y actualmente la medición de la vena cava inferior por ecocardiografía. Y la invasiva es la presión venosa central, cosa que ya no se está usando más actualmente desde el ingreso de la ecocardiografía. La presión arterial invasiva continua, donde se le coloca en la arteria radial un punzocat y eso se conecta al monitor por un dispositivo especial que lo que hace es que mide la presión arterial en tiempo real. Y la gasometría arterial buscando signos de acidosis y lactato elevado. En el caso del choque, que el lactato es un marcador de que vos estás actuando bien o estás saliendo del choque. Y la mejoría de la acidosis también. Y acá vemos, bueno, la presión arterial media, que normalmente tenemos que mantener entre percentil 5 y 50 o idealmente por encima de 50. Pero si es que nuestro paciente está un poco alterado o está chocado, entre 5 y 50 con que tengamos ya está bien. Y en mayores de 12 años, nuestra presión arterial objetivo tiene que ser mayor a 65. Eh, la presión venosa central, que dice 8 a 12 milímetros de mercurio, pero actualmente ya no está más siendo utilizada. La saturación venosa central, muy importante. ¿Por qué? Porque la saturación venosa central nos demuestra nuestro balance, como dice, entre suministro y consumo de oxígeno. Entonces nosotros tenemos que mantener una buena saturación venosa central, idealmente mayor a 70. Si es que nosotros tenemos una saturación venosa central baja, probablemente nuestro paciente está o con bajo o con poco aporte de oxígeno o con un transporte o con un mal transporte, que en ese caso tenemos que ver su hemoglobina, hematocrito y transfundirle al paciente de ser probable. ¿Y de dónde obtenemos la saturación venosa central? Del catéter central del paciente, de la vena, de la sangre, la vena cava, que fue la vena que ya recorrió básicamente todo el cuerpo, entregó el oxígeno y vuelve al corazón. El lactato, lo normal es menor a 2 o de 18 miligramos por decilitro y es un estudio
relacionado directamente a la hipoperfusión tisular. Y ¿cómo se dice? Es un marcador que también nos va a hablar de que si es que nuestra ¿cómo que se dice? Si es que nuestro manejo está siendo adecuado y la resucitación hídrica del choque está siendo adecuado, vamos a obtener a través del lactato. Que si es que tenemos en el hospital, es importante medir para ver el seguimiento y tomar decisiones con respecto a los pacientes. Y después está el índice de choque, que obtenemos dividiendo la frecuencia cardíaca dividido la presión sistólica. Es un método no invasivo que podemos utilizar al pie del paciente para evidenciar la estabilidad hemodinámica. Y acá vemos los rangos. Normal es de 1 a 3 años entre 1 y 2, de 4 a 6 años también 1 y 2, 7 a 12 años 1 y mayor a 12 años el índice cardíaco de 0,9. Si es que nuestro índice cardíaco está mayor a estos valores, nosotros tenemos que hay una afectación, un deterioro vascular y hipoperfusión tisular. Entonces nosotros tenemos que tratar de mantener bajo esto, o sea que por debajo de estos límites, y eso significa que nuestra resucitación, la terapia que nosotros estamos haciendo es la adecuada. Y es fácil, no necesita nada muy invasivo, solamente tener los datos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica en ese momento de ese paciente. Y con eso también podemos ajustar el uso de inotrópicos, la necesidad de líquidos y todo eso. En cuanto a los métodos auxiliares de diagnóstico, bueno, esto vamos a pasar de largo porque ya saben todo lo que le vamos a pedir al paciente, vamos a evaluar el hemograma, sus plaquetas, ver cómo está la función renal, hacer un clearance renal, acuérdense que ese riñón estuvo hipoperfundido, ver si es que esa hipoperfusión dañó al riñón o le hizo algún problema. Medición de la función cardíaca, CK total, CKMB, LH, troponina I, en caso de que haya habido afectación miocárdica, pero que de hecho eh, en todo paciente en choque solemos ver elevadas estas proteínas, ¿verdad? Por el sufrimiento cardíaco, por la hipoxia, básicamente. El ácido láctico que hablamos de su función para evaluar el choque, la medición de la función hepática, el coagulograma, electrolitos, glicemia, cultivo, radiografía de tórax y una ecocardiografía para ver cómo está ese corazoncito. Manejo general del niño con choque, bueno, primero que nada tiene que colocarse dos accesos vasculares, idealmente lo más, ¿cómo se dice?, lo más grueso posible. Por uno vamos a hacerle las expansiones y por otro todo el resto de las medicaciones que tiene que recibir el paciente. Idealmente, una vez que vos decidís que vas a iniciar inotrópicos, tu paciente tiene que tener una vía venosa central, pero en caso de no conseguir, podemos hacerle una vía intraósea y por ahí empezar a medirle pasarle los medicamentos. Instalar sonda orogástrica para evitar la distensión gástrica y las broncoaspiraciones, ya que el paciente en choque normalmente suele estar con alteración del estado de conciencia. Importante también, oxígeno. Tenemos que darle buena cantidad de oxígeno, pero no en cánula nasal, no en el micronebulizador. Ponerle una mascarilla al 100% y darle una buena cantidad de oxígeno, porque acuérdense que este niño está con un volumen sistólico disminuido, tiene poco volumen, por lo tanto lleva poco oxígeno al resto del organismo. Entonces nosotros, esos subglóbulos rojos, poquito, ese glóbulo rojo que se va y viene, porque está deshidratado, tenemos que saturarle lo más posible de oxígeno para que pueda oxigenar bien al paciente. Y de ser necesario, intubarle al paciente. No recupera la conciencia. Le hicimos las expansiones, el paciente no sale, vamos a iniciar el inotrópico, intubarle, asegurar la vía aérea y asegurar un aporte adecuado de oxígeno. Suspender la alimentación oral o enteral y controlar y tratar los signos de sangrado activo. Y por supuesto, sonda vesical para control estricto de la diuresis. ¿Cuáles son los pilares de tratamiento del choque entonces? Garantizar una vía aérea permeable y evaluar conexión precoz a la asistencia respiratoria mecánica. Buena oxigenación central y tisular, como dijimos, hacerle una buena oxigenoterapia al paciente. Asegurar la volemia, reponer el volumen, muy útil en el choque hipovolémico séptico.
podemos utilizar cristaloides o coloides. Dentro de los cristaloides hablamos del suero fisiológico y lactato Ringer. Dentro de los coloides, por ejemplo, la albúmina. Se hizo estudios que qué es lo que determinaron que no hay diferencia entre el uso de cristaloides o coloides. Entonces, normalmente preferimos utilizar cristaloides por el tema del precio. Y en cuanto al tipo de cristaloides a utilizar, y actualmente se está prefiriendo el uso de lactato Ringer a suero fisiológico, porque nos puede dar el suero fisiológico sobrecarga de sobrecarga de sodio, acidosis hiperclorémica, afectaciones renales. Sin embargo, el Ringer lactato básicamente es mucho más parecido al plasma en sus componentes, aparte que al tener lactato también actúa como un buffer para el estado de acidosis y su contenido de sodio y cloro es mucho más bajo. La dosis, 10 a 20 kilogramos en 10 a 20 minutos y repetir de acuerdo a la respuesta. Lo malo es que solamente el 25% permanece en el intravascular y el resto va a un tercer espacio. Pero, como les digo, en el choque séptico el tratamiento no es recuperarle totalmente al paciente, sino es sacarle el choque, mantener buena cantidad de líquido en los vasos sanguíneos para que este paciente, para que cuando vos le inicies inotrópico no trabaje básicamente sin nada. Y después corregir los otros factores negativos que tenga el paciente, hipoxia, hiporreflexia, hipocalcemia, hipomagnesemia, corregir la acidosis metabólica persistente, si es que tiene un pH 7,25 y hay buena ventilación pulmonar, entonces hacer las correcciones de bicarbonato. Bueno, eh, ¿y qué hay de nuevo en el manejo del choque séptico? Bueno, básicamente en la sepsis se recomienda iniciar el antibiótico antes de las 3 horas, en el choque séptico dentro de las 1 hora. Y eso es lo único que está demostrado 100% que funciona realmente. Es un criterio clase A y que dice que mejora el pronóstico del paciente. La terapia antibiótica tiene que ser siempre encaminada a tratar los gérmenes de la región, por eso es importante conocer bien la epidemiología. Yo, por ejemplo, sé que los gérmenes que veo en Barrio Obrero no son los mismos que veo en IPS, porque en IPS son gente que se va a consultar, que recibe antibiótico y todo eso, y en Barrio Obrero son gente que de repente no es que acuden tanto al hospital, nunca recibieron medicación, antibióticos, o sea, básicamente una zona un poco más virgen, ¿verdad? Entonces, es importante saber cuál es tu epidemiología para empezar la terapia empírica. Y eso se ve a través de protocolos hechos. Fluidoterapia, dijimos, atención, en lugar de atención con disponibilidad de cuidados intensivos, podemos incluso llegar hasta bolos de 60 ml de cristaloides antes de las 1 hora por el tema de que en caso de que se te encharque el paciente, le pueden meter en terapia intensiva, le hacen una furosemidita, que orine el exceso, le inician inotrópico y todo eso. Pero si vos estás en una urgencia donde no tenés una UTI a mano de forma inmediata, se recomienda hasta 40 ml durante la primera hora, en bolos de 5 a 10 ml. O sea, un poquitito más pequeños los bolos y el límite menor. En cuanto al uso de cristaloide versus albúmina, como dijimos, se demostró que no hay diferencia en los resultados, por lo cual se sugiere el uso de cristaloide. Se sugiere el uso de cristaloides balanceado en lugar de la solución salina para la granulación inicial. Tenemos que apuntar siempre a una presión arterial media entre el percentil 5 y 50 para la edad o más del percentil 50. Por eso siempre es importante tener las tablas de presión arterial, poner de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria y ponerla a la cabecera al paciente para establecer los objetivos. No esperemos que el paciente tenga una presión arterial en percentil 90. Con que logremos subirle la presión por encima del percentil 5 y mantenerlo entre el percentil 5 y 50, ya vamos a tener una buena perfusión tisular. No utilizar los signos clínicos de cabecera en forma aislada para clasificar el choque séptico de los niños como caliente o frío, sino evaluar todo el contexto del paciente y no utilizar solamente decir está taquicárdico y el paciente y no tenemos los otros signos. Me acuerdo una vez que ingresó en la terapia un paciente que en choque, hecho tecla, y,
pensaron que era una fibrilación auricular porque tenía una frecuencia cardíaca de 190. Y Feroz Rancho que le hicieron a miodarona y fue dificilísimo sacarle a ese paciente. Yo no me acuerdo, creo que fue, no me acuerdo qué día, pero a lo mejor Gustavo se acuerda de ese caso, porque creo que fue cuando fueron residentes que le hicieron adenosina y amiodarona al paciente en choque. Y después sacarle ese choque fue dificilísimo porque estaba medicadísimo como loco y ese corazón no compensaba ese gasto cardíaco bajo. Sugerencia de utilizar adrenalina y noradrenalina en lugar de dopamina en niños con choque séptico. Actualmente se demostró que la dopamina aumenta la morbimortalidad en neonatos y en pacientes pediátricos. Entonces ya está siendo medio dejado de lado. Y utilizar la vía periférica de ser necesario para administrar inotrópico de forma muy diluida. El único inotrópico que no puede ser administrado por vía periférica es la noradrenalina, que yo sé que los adultos de repente utilizan, pero tienen que, tienen que pensar que las venas de los adultos es un poco más gruesa, entonces hay menos riesgo de repente de extravasación de líquidos, porque puede producir necrosis la noradrenalina si es que eh, si es que sale, ¿verdad? Por decir así, a nivel de la piel. Y en caso de que no tengamos un acceso venoso central, podemos hacer por vía periférica, como les dije, bien diluido, o por vía intraósea, que se maneja igual que el acceso venoso central. Se puede pasar expansiones y se pueden pasar inotrópicos por la vía intraósea, hasta que logramos una vía central adecuada. Intubación del paciente, intubar al paciente con choque séptico resistente a catecolaminas, y ahí viene la resistencia al fluido y sin insuficiencia respiratoria. Es una pregunta que todos se hacen, pero uno de los pasos del ABC siempre es asegurar la vía aérea. Este trabajo dijo que está en contra del uso de la hidrocortisona. Está en contra del uso de la hidrocortisona si es que eh, la reanimación con líquidos y vasopresores no funciona, pero medio discutido. Vimos que funciona actualmente, entonces utilizamos nomás, pero a dosis baja, no son dosis así a 10 ml, 10 miligramos por kilo y eso que son dosis antiinflamatorias, sino es a 2 miligramos por kilo o 40 metros cuadrados, con un máximo de 200 miligramos al día y que en recién nacido de menos de 35 semanas se hace cada 12 horas, en mayores de 35 semanas podemos hacer cada 8, cada 6 horas y en pacientes pediátricos podemos también hacer la hidrocortisona cada 8 a 6 horas. Uno de los miedos que se tiene al utilizar la hidrocortisona es que empeore la infección bacteriana, pero eso justamente les digo, o sea, la hidrocortisona nosotros no hacemos en una dosis inmunosupresora o en una dosis antiinflamatoria, sino hacemos en una dosis para reemplazar la insuficiencia suprarrenal que el paciente puede tener por falta de perfusión o por consumo. O sea que básicamente consumió todo su cortisol y tratamos de reponerlo más. O sea que la dosis es bajísima. Iniciar la nutrición temprana dentro de las 48 horas posteriores al ingreso, una vez que el paciente esté estabilizado. Tampoco vamos a decir, no, son 48 horas y tenemos que alimentarle. Y con respecto a la nutrición parenteral, se habla de que tiene que iniciar después de las 72 horas. Eso es una de las cosas que no se discute. La nutrición parenteral en el paciente con choque séptico, iniciar después de las 72 horas. Y expectar transfusión de sangre en niños con hemoglobina mayor o igual a 7, en niños hemodinámicamente estables, pero evaluar en pacientes con una saturación venosa central menos de 70 para mejorar el transporte de oxígeno. Y ahora vamos a hablar de inotrópicos. Pero antes de hablar de los inotrópicos tenemos que hablar de los receptores. Y tenemos tres tipos de receptores en el organismo. Tenemos los receptores alfa, los receptores beta y los receptores dopaminérgicos. Los receptores alfa normalmente su acción actúa sobre los vasos que producen la vasoconstricción, que están en la piel, médula, riñón, en menor medida en los vasos coronarios, cerebro y en la vasoconstricción venosa. Y ahí tenemos dos receptores, el alfa 1
postsináptico y el alfa 2 presináptico. El alfa 1 postsináptico lo que hace es, al estimularse el alfa 1 postsináptico, lo que produce es entrada de calcio dentro de la célula y produce vasoconstricción. Sin embargo, el alfa 2 presináptico lo que hace es que capta la noradrenalina que es liberada entre la sinapsis, entre el órgano y el nervio, y al captar la noradrenalina actúa como un mecanismo de feedback haciendo que esa vasoconstricción que se está produciendo se disminuya. Es como que va inactivando el exceso de noradrenalina, entonces el paciente se va vasodilatando por captación o por un efecto de feedback de la retirada de ciertos productos. Después tenemos los receptores beta, donde encontramos los beta 1 y beta 2. Los beta 1 que son de actuación cardíaca. ¿Y qué es lo que hace? Y tiene un efecto inotrópico, eso significa aumenta la contractilidad y la fuerza de contracción del corazón. Tiene un efecto cronotrópico, eso significa que lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Y un efecto dromotrópico, que es lo que hace que mejora la conducción a través de los aldehídos, etcétera, etcétera. Y después están los beta 2 que son más periféricos y ellos producen vasodilatación a nivel de vasos sanguíneos centrales y periféricos, a nivel bronquial y aumenta la glucólisis y la glucogenólisis. Por eso el salbutamol, por ejemplo, un ejemplo de beta 2 que te produce vasodilatación bronquial. Y después tenemos los receptores dopa 1 y dopa 2. Los dopa 1 son posinápticos y están localizados en los lechos vasculares de los territorios plánico, renal, coronario y cerebral y produce vasodilatación a ese nivel. Y la dopa 2 que es más a nivel del sistema nervioso central, estimulación de glándulas pituitarias y es el que secreta la dopamina o se estimula por la dopamina cuando hacemos algo placentero. Acá tenemos entonces un ejemplo, básicamente cortito, donde alfa 1 es vasoconstricción. Alfa 2 presináptico disminuye la vasoconstricción debido a la estimulación alfa 1 y el postsináptico puede producir vasoconstricción. Después el receptor beta 1 que dijimos que es de componente cardíaco, que es inotrópico, cronotrópico y dromotrópico, y el beta 2 que produce vasodilatación. Y el efecto dopaminérgico que te produce vasodilatación renal, mesentérica, coronaria y cerebral. Y para clasificar los inotrópicos tenemos 4 grupos. Uno de ellos es los inoconstrictores que tienen acción central como inotrópico y periférico como constrictor. Los constrictores puros, que el ejemplo es la vasopresina, que no les voy a hablar ahora porque no tenemos, que solamente es de acción periférica y produce vasoconstricción. Después tenemos los inodilatadores, que aumentan la contractilidad miocárdica, la fuerza, pero a su vez producen una vasodilatación periférica. Y ahí entraría la dobutamina y la milrinona. Y por último tenemos los vasodilatadores puros, donde entra nitroprusiato, óxido nítrico, etcétera, que tampoco vamos a tocar hoy. Nos vamos a centrar en los inoconstrictores y inodilatadores. En cuanto a los inoconstrictores, tenemos la dopamina, que es fundamentalmente lo que produce una estimulación beta 1. O sea, ¿eso qué significa? Que tiene efecto inotrópico, cronotrópico, dromotrópico. No tiene efecto beta 2, o sea que no es para nada vasodilatador. Y al aumentar la dosis, también tenemos un efecto alfa 1, que es vasoconstrictor periférico. Y la dosis va de 2 a 10. La dosis de 2 a 4 tiene efecto dopaminérgico, con vasodilatación sobre los vasos renales y espláncnicos. Por eso es que en neonatología, por ejemplo, se habla mucho de la dosis diurética de la dopamina, que estimula la diuresis, que produce un aumento de perfusión renal y por lo tanto filtrado glomerular, diuresis, natriuresis. Cosa que no está la gente ahora muy convencida ya también porque esa conclusión se llegó con un estudio de muy pocos casos. La dosis entre 4 a 10 tiene efecto beta 1 puro a nivel cardíaco, como dijimos, inotrópico,
cronotrópico, dromotrópico, y mejora el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque al mejorar la contractilidad lo que hace es mejorar tu volumen sistólico, porque al latir con más fuerza lleva más sangre al organismo. Y en segundo punto, también mejora un poco la frecuencia cardíaca. De esa forma, él mejora el gasto cardíaco, entonces básicamente el organismo al recibir más sangre y un poquitito más rápido va liberando la vasoconstricción compensatoria que tenía. A nivel sistémico, produce aumento de la presión sistólica, por aumento del gasto cardíaco y secundariamente la resistencia vascular sistémica suele disminuir, que es lo que les dije recién, al enviar más sangre más rápido, mejorar el gasto cardíaco, básicamente se libera, pero por efecto de esa mejoría, la vasoconstricción que se produce. Y a nivel pulmonar, puede disminuir las resistencias vasculares pulmonares, pero no porque dilate las arterias como lo hacen las arterias y venas pulmonares como lo hacen otros medicamentos, sino al aumentar la fuerza del corazón, por decir así, vence la fuerza de la hipertensión arterial. Y dosis superiores de 10 a 14 no son recomendadas, pero mantiene la acción beta 1 y aparece su efecto vasoconstrictor, que es alfa 1. A nivel cardíaco puede producir taquicardia, predispone a taquiarritmia. A nivel de la circulación sistémica aumenta la resistencia vasculares sistémicas con aumento de la presión diastólica, pero sin mejoría de la perfusión en general. Y en este caso ya puede producir una disminución de la perfusión renal por su efecto alfa 1. Y en circulación pulmonar aumenta la resistencia vascular pulmonar, por lo cual no está indicado en hipertensión pulmonar del recién nacido. Indicaciones: fracaso de la función cardíaca, shock cardiogénico, síndrome de bajo gasto cardíaco. Precauciones: arritmogénico en pacientes con tratamiento digital y hipopotasemia. Y actualmente se demostró que la dopamina en niños y neonatos aumenta la morbimortalidad. Entonces, por eso ya está siendo dejado de lado. En cuanto a la adrenalina, ahora la adrenalina tiene efecto directo sobre los receptores beta 1, beta 2 y alfa. A nivel de a dosis baja predomina el efecto beta 1. ¿Y qué es lo que produce beta 1? Entonces, como dijimos, inotropismo, cronotropismo, dromotropismo. Y a su vez tiene un efecto beta 2. ¿Qué es lo que hace el efecto beta 2? Que es vasodilatador periférico. Entonces, por eso la adrenalina a dosis baja es de elección en el choque frío, donde nosotros tenemos un paciente taquicárdico, con llenado capilar lento, miembros fríos, pulso filiforme, presión arterial sistólica disminuida y gran vasoconstricción periférica. Entonces, nosotros le hacemos nuestra adrenalina a dosis baja, mejoramos la contractilidad. Al mejorar la contractilidad del corazón, enviamos mayor cantidad de sangre. Igual que la dopamina, que produciría la adrenalina, una mejoría del gasto cardíaco por su efecto inotrópico y cronotrópico, que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, con eso, la vasoconstricción periférica disminuye. Pero otra vez tiene su efecto beta 2 a nivel periférico, que es también vasodilatador, o sea que ayuda a que ese vaso sanguíneo que está contraído mejore su vasodilatación, no solo por la mejoría del gasto cardíaco, sino también por el efecto beta 2 que tiene. Entonces eso disminuye la resistencia vascular periférica y por eso es que la adrenalina es preferida en el tratamiento del choque frío. Cosa que mucha gente se cuestiona, ¿por qué si la adrenalina que es vasoconstrictora vos querés en el choque frío? No, yo uso la adrenalina en el choque frío a dosis baja justamente por ese efecto, vasodilatador beta 1 y beta 2. Ahora, si voy aumentando la dosis alta, la dosis, voy a mantener el efecto inotrópico a nivel central, pero a nivel periférico va a ir disminuyendo mi efecto beta 2 y va a ir aumentando mi efecto alfa 1. Entonces ahí la adrenalina empieza a producir vasoconstricción y se convierte en un inoconstrictor a dosis alta. ¿Cuáles son las indicaciones entonces? Dosis baja, síndrome bajo gasto cardíaco con resistencia vasculares periféricas elevada, o sea, choque frío. Dosis alta, síndrome bajo gasto cardíaco con resistencia vasculares baja, o sea, choque caliente, pero que no respondió a noradrenalina. Podemos empezar a subir la dosis de adrenalina, pero solo si el paciente no respondió a un constrictor periférico.
Contraindicación de taquiarritmia grave, hipovolemia severa. Esa hipovolemia, por ejemplo, es contraindicación para todo inotrópico. Vos tenés que darle líquido para que ese corazón envíe sangre y ese vaso sanguíneo pueda mantener un volumen sistólico. Precaución es más ritmogénico que la dopamina, pero en dosis alta. La dosificación, la dosis baja va de 0,05 a 0,3 microgramos minuto. Como inoconstrictor podemos subir de 0,5 hasta 0,8. En situaciones extremas se utiliza entre 1 y 3, pero no es lo ideal, nunca es ideal llegar a esa dosis alta. Yo lo que haría es quedarme con una dosis de 0,3, que va a ser mi punto de corte, y iniciar nomás otro medicamento. Y una noradrenalina, por ejemplo. Si no funciona, ahí ver si le voy subiendo más o si le agrego de repente una dopita por el tema de que, por más de que no está más contraindicado para ayudarle un poco. Pero viendo siempre al paciente y estableciéndonos el objetivo que queremos. La noradrenalina es periférico, estrictamente tiene efectos sobre los receptores alfa 1 y 2, pero no tiene efecto beta 1. Por más que dice que es leve, básicamente su efecto a nivel central es negativo, es más periférico. Actúa sobre la musculatura del lecho vascular, provocando vasoconstricción en piel, músculos, riñón, territorio esplácnico, y eso aumenta la presión arterial por esa vasoconstricción, básicamente, y también el volumen sistólico secundariamente, pseudo aumenta, ¿verdad? El volumen sistólico secundariamente y eso mejora la perfusión cerebral de forma secundaria. Las indicaciones, choque con gran vasodilatación periférica, o sea, el choque caliente, donde tenemos una diastólica baja, entonces nosotros al vasocontraerle al paciente tratamos de buscar esa diastólica alta. Y también es de elección en el choque neurogénico, donde nosotros tenemos una vasodilatación importante, tenemos un choque caliente, pero por pérdida de tonicidad de los vasos sanguíneos. Em, bueno, contraindicaciones, grave taquiarritmia o clínica evidente de vasoconstricción. Y muchas veces la noradrenalina se tiene miedo para usar en pacientes cardiópatas, justamente por el tema de la vasoconstricción periférica y que se piensa que le va a forzar más al corazón porque te produce una vasoconstricción, pero si es que vos tenés un paciente cardiópata, convendría que vos utilices con un inoconstrictor central, eh, o sea, ¿para qué? Para que te compense la parte cardíaca, le dé más fuerza a ese tu corazoncito, pero te mantenga una buena presión periférica, ya que no tiene la noradrenalina acción sobre el corazón. Ese es el nuevo paradigma que se está creando. Antes era, no, paciente cardiópata no le inicie noradrenalina, pero ahora actualmente sí le podés hacer noradrenalina, pero acompañado siempre con un inotrópico que tenga efecto central. Precauciones, fracaso renal agudo por hipoperfusión, porque justamente vos tenés, ¿cómo se dice? Tenés un volumen bajo, entonces podés empeorar con la noradrenalina, pero es una precaución, no dice que sea una contraindicación. La dosificación va de 0,1 a 2 microgramos kilogramo minuto, pero yo creo que una dosis adecuada de noradrenalina sería hasta 0,5 y vos cuando llegas a esa dosis de 0,5 y no ves que hay respuesta, ahí ya pensar en un choque refractario y evaluar el inicio corticoide de hidrocortisona. Se diluye en suero glucosado al 5%, nunca se diluye en suero fisiológico y no se pasa por vía periférica, se pasa por vía central, porque si es que hay extravasación puede producir necrosis a ese nivel. Después vamos a los inodilatadores, donde tenemos dos clasificaciones, las catecolaminas y los inhibidores de la fosfodiesterasa. En el ejemplo de las catecolaminas está la dobutamina y en inhibidor de la fosfodiesterasa está la milrinona que actúan sobre órganos diferentes. La dobutamina tiene acción beta 1, o sea, inotrópico, cronotrópico, dromotrópico, efecto beta 2 y nulo efecto alfa, o sea que es un inodilatador. A nivel cardíaco, ¿qué es lo que hace? Aumenta la contractilidad miocárdica de forma creciente la dosis utilizada, o sea que cuando vos más aumentás, vas a aumentar más el inotropismo, el pronotropismo, el dromotropismo.
y con esto vos mejorás el gasto cardíaco. Eh, si bien es menos taquicardizante que la dopamina, tiene un efecto más taquicardizante que la adrenalina. Y aparte de eso, tiene un efecto vasmotrópico sobre el nódulo sinusal y dromotrópico sobre la conductividad auriculoventricular. ¿Qué significa efecto vasmotrópico? Estimulación del nódulo sinusal. Por eso que es taquicardizante. Y produce vasodilatación coronaria, pero su consumo de O2 es alto. ¿Por qué el consumo de oxígeno es alto en la dobutamina si produce vasodilatación coronaria? Por dos cosas. Uno de ellos es que el corazón y el miocardio se oxigena durante la diástole, pero la la dobutamina, al, al tener un efecto cronotrópico tan importante y aumentar la frecuencia cardíaca, lo que hace es que el corazón lata más rápido y no le da tiempo a la diástole. Entonces no hay una buena oxigenación miocárdica por culpa de esa taquicardia. Entonces por eso decimos que aumenta el trabajo cardíaco. A nivel de la circulación sistémica por su efecto beta 2 produce mejoría del gasto cardíaco por su efecto también beta 1 pero también ayuda a disminuir las resistencias vasculares periféricas, o sea, vasodilatación. Y a nivel de la circulación pulmonar, aumenta disminuye la resistencia vascular pulmonar incluso hasta en un 30%, aparte de que tiene el efecto inotrópico que mejora la fuerza con que el corazón envía sangre. Y eso eh, ayuda, ayuda en los casos de hipertensión pulmonar. Las indicaciones, falla importante en la función ventricular, resistencia vascular periférica, con resistencia vascular periférica aumentada, sería básicamente también un choque frío de repente que no te respondió a la adrenalina, hasta 0,3 le podés iniciar una dobutamina. También en la hipertensión pulmonar realmente el manejo de la hipertensión pulmonar de primera elección suele ser el óxido nítrico que casi no tenemos en ninguna terapia neonatal, usan más los cardiólogos. Entonces nuestra primera elección normalmente es la dobutamina, de segunda elección suele ser el sildenafil y de tercera elección suele ser la milrinona. Contraindicaciones son escasas, no aplicarse en taquiarritmia severa y cuando el paciente está hipovolémico o con una presión diastólica baja, es una contraindicación para utilizar la dobutamina. Y siempre se inicia a una dosis media de 5 microgramos por minuto, el rango va de 2,5 a 10. Dice que en fallo severo incluso se puede llegar a 50, pero bola. Llegamos a 10 y ahí nos quedamos y declaramos refractariedad al tratamiento e iniciamos hidrocortisona de ser necesario. Se puede diluir en suero fisiológico al 5% o 0,9. Concentración podemos hasta de 250 microgramos por mil ml a una concentración de hasta una concentración de 5.000 microgramos por ml o 5 miligramos por ml. Y en cuanto a la milrinona, es un inhibidor de la fosfodiesterasa a nivel cardíaco. Tiene efectos inotrópicos, cronotrópicos, dromotrópicos, igual que la dobutamina. Y por eso, por ese efecto aumenta el gasto cardíaco. Pero su principal función, aparte de la función vasodilatadora, es que favorece la relajación muscular durante la diástole, lo que mejora el llenado del corazón, de las aurículas durante la diástole y por consiguiente al favorecer el llenado, favorecer la relajación, el corazón capta más sangre y puede enviar más sangre a la bolemia. Y esto también favorece que el miocardio, al no ser tan taquicardizante como y favorecer la diástole, la duración de la diástole y la relajación, favorece, protege más al miocardio y le ayuda más a oxigenarse, a diferencia de lo que ocurre con la dobutamina. A nivel sistémico es vasodilatador importante, con disminución de la reserva ventricular, la resistencia vascular sistólica y poscarga ventricular izquierda, que es dosis dependiente. Pero su efecto es muchísimo más vasodilatador que la
dobutamina. Y también tenemos que cuidarnos más de la vasodilatación por la milrinona porque tiene un menor efecto vasoconstrictor inotrópico que la dobutamina. A nivel de la circulación pulmonar, produce vasodilatación importante y con disminución de la resistencia vascular pulmonar y el aposcardio del ventrículo derecho. Por eso también se utiliza en la hipertensión pulmonar, pero dijimos que es de tercera opción ya. Eh, mo- Podemos utilizar de repente neonatos, pero combinado con un inoconstrictor periférico, por ejemplo, para evitar que el paciente nos hipotense. Le podemos hacer una milrinona con una noradrenalina, por ejemplo, ya que la noradrenalina tiene acción periférica pura y la milrinona tiene acción central, entonces, y tiene efecto inotrópico, entonces nos podría ayudar en la hipertensión pulmonar. En cuanto a las indicaciones, situación de bajo gasto cardíaco, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, es de utilidad en insuficiencia cardíaca congestiva porque al producir vasodilatación periférica, básicamente todo ese líquido en exceso que tiene ayuda a distribuir mientras que le das tiempo a los diuréticos para que se vaya descargando tu paciente. Y pacientes con reservas vasculares sistémicas aumentadas y pulmonares aumentadas. Contraindicación del paciente hipovolémico por el riesgo grave de hipotensión puede producir trombocitopenia, pero su efecto es leve, por lo cual en niños que están consangrados o que tengan trombocitopenia hay que hacerle un control estricto. Eh, bueno, eh, tiene, es de eliminación renal, entonces en un paciente que tenga una alteración renal debemos utilizar dosis más bajas. Eh, y lo bueno es que se puede utilizar dosis de carga, o sea, no es lo bueno. ¿Qué dosis utilizamos? Una dosis de carga 5 miligramos por kilogramo seguida de una perfusión continua que va 0,37, 0,50, 0,75 hasta 1 miligramo por kilogramo dosis. En neonatos no se recomienda la dosis de carga por el tema que puede producir hipotensión brusca. Y lo bueno de la milrinona es que una vez que vos apagás, disminuye su efecto. Y bueno, y este básicamente es un esquema de manejo de choque séptico que después les voy a pasar para que lean, pero ya les hablé más o menos de todo. Esta clase sí fue un poquitito larguita. No sé si tienen alguna consulta. Maxi, el encargado del micrófono. Doctora Marlene Caballero de Vallejos. Yo te estoy escuchando acá en medio del tráfico. Pero Ah, seguro que ellos tienen preguntas allí. Le he visto en primera fila a Maxi. Cristian también creo que estaba por allí. Está Aramí también. Estaba Mara, o sea que sin problema. Pregunten nomás que de inotrópicos hay mucho que saber. no tengan vergüenza. Lo único que quiero saber es o sea, por qué se sacó la dopa del esquema en sepsis, en shock, realmente. Y bueno, y realmente la dopa no es que se sacó totalmente. Si vos tenés dopamina y no tenés lo otro, podés todavía utilizar, pero nosotros ya no utilizamos más tanto. Uno, por los efectos colaterales que tiene. Dos, la adrenalina es más fácil de conseguir, tenemos en todos los hospitales. Sus acciones son más discretas y tiene ese efecto vasodilatador que es muchas veces el que buscamos en el choque. Y tercero, porque en los últimos estudios se demostró que aumenta el riesgo de morbilidad en pacientes pediátricos, aumenta el riesgo de morbimortalidad en neonatos y incluso puede aumentar los casos de enterocolitis necrotizante. Eso es dato, así que saqué ahora del 2024. Por eso ahora se está más o menos contraindicando ya la dopamina. Y aparte de eso, por el efecto este que al aumentar la dosis te puede producir taquiarritmias, te puede producir vasoconstricción de la arteria aferente renal, cosa que no logras no tenés, por ejemplo, con adrenalina a dosis alta. Entonces, si es que vos vas a buscar así el inotrópico perfecto para el manejo del bajo gasto cardíaco,
síndrome de bajo gasto cardíaco con con resistencias vasculares sistémicas aumentadas, choque frío, adrenalina. Choque caliente, noradrenalina. También puedes utilizar dos vitaminas de repente para el choque frío. Entonces, básicamente vos tenés otros inotrópicos que te ofrecen mayores beneficios que la dopamina sin esos efectos colaterales, sobre todo el aumento de la morbimortalidad en pacientes, que es así lo nuevo que se descubre. El tema de los inotrópicos por vía periférica Sí, siempre es desafiante porque a ellos les toca reanimar a los pacientes en las urgencias, ¿verdad? Y muchas veces no tenés una vía rápida. Hoy día incluso ya se habla de que no pasemos así, tipo las expansiones, sino que a la par ya expansiones, inicio de inotrópicos. Y esa parte para enfatizar un poco con qué inotrópicos podrían iniciar la reanimación del paciente con una vía periférica. y, y por vía periférica, para mí son dos inotrópicos los que podrías iniciar, adrenalina y dobutamina. Bien diluido, por supuesto, una ampolla si es que el paciente no es tan chico, una ampolla en 1000 ml de suero y ahí calculas la relación y le pasas bien diluido. La noradrenalina lo que no es ideal para pasar por vía periférica, pero si no tenés de otra, podés hacerlo también bien diluido y controlar que esa vía esté en vena y que no haya salido por el tema que te puede producir necrosis local. Pero que vos no tengas vía central no es una contraindicación para que vos no inicies inotrópico. Podés iniciarle por vía periférica, podés iniciarle a una concentración baja en una cantidad de líquido alta. Uno, por el tema de los efectos vasoconstrictores que puede tener. Y dos, porque si es que no tenés de repente bomba, tener un Doxyflow o algo por el estilo, al tener menos concentrado te ayuda más también ¿cómo se dice?, a utilizar goteos más grandes y no tener tanto, no, ¿cómo se dice?, no tener que ser tan específico, pero se puede utilizar. Y si vos tenés, por ejemplo, una vía intraósea, por vía intraósea sí podés pasar la noradrenalina, pero, como te digo, o sea, de elección siempre yo creo que es primero la adrenalina por los efectos que tiene. Además, mira, hay un dato muy importante. Normalmente, ¿quién es el que te hace el choque caliente? El paciente que te llega de la casa normalmente te llega en choque frío. El choque caliente suele ser el paciente que está internado en un hospital, que hizo una bacteremia, que tiene una infección por un gram negativo, pero el choque caliente muchas veces vira después a choque frío y vos le captás ahí. El choque caliente, como te digo, ocurre dos cosas con el choque caliente. Uno de ellos es que muchas veces se te pasa desapercibido porque el paciente lo único que tiene es taquicardia, pero vos le ves a un paciente rojo con relleno capilar lento. Recién te percatás cuando, por decir así, pasó de un choque caliente a un choque frío y potenzó, hizo todo su trastorno. Y el paciente que te llega de la casa normalmente te llega en choque frío. Es lo mismo en neonatos, por ejemplo. El prematuro internado normalmente te hace choque caliente, pero el paciente de término que te viene de la casa te viene con choque frío. Entonces casi siempre, incluso yo hablo por mí, ¿verdad? Que la experiencia que tenemos es que los pacientes nos entran más en choque frío que otra cosa. Choque caliente solemos ver durante su evolución en la internación. Pero te digo, las dos opciones yo creo que es adrenalina, dobutamina. Y si no tenés ninguno de ellos dos, dopamina. ¿Cuál es el que vas a usar? Y como siempre decimos, con el que vos te sientas más cómodo y tengas más experiencia. Si vos no tenés experiencia en uso de adrenalina y noradrenalina, metele dopamina y dobutamina. Eso le digo si es que están allá en el fondo de Carayao y eso. Ustedes están en un hospital general que por supuesto tienen todo. Y suponiendo, doctor, que sea, por ejemplo, el frío, yo solamente tengo, igual, Excelente. No sé si tienen alguna consulta más.
Maxi iba a preguntar algo. Sí, sí, en el choque frío igual le puedo hacer adre, por ejemplo, no tengo yo noradre y necesito un inotrópico. No. En el choque frío O la sea, indicación es ADRE. el caliente, así. En el choque caliente podrías utilizar adrenalina con una dosis un poquitito alta como hinoconstrictor, buscando justamente su efecto alfa. Porque si es que vas a utilizar la dopamina buscando el efecto alfa, tendrías que usar ya dosis muy alta y que te puede ser arritmogénico. Entonces, ¿qué podrías hacer de repente con la adrenalina? Podrías hacer a una dosis de repente de 0,5 para arriba. Eso podrías utilizar, ¿verdad? Y controlar bien esa área. Y aparte de eso, lo ideal en ese caso, cosa que no tenemos, sería también el uso de la vasopresina, que es también un alfa puro tipo la noradrenalina, pero no tenemos. Perfecto. No sé si tienen alguna consulta más. Está todo claro, Todito creo. ya, Bueno, todito ya saben, entonces. qué suerte. Ya- Ah, sí, sí, vamos a llevarle a la práctica, ¿verdad? Y Ay, les voy a pasar la clase. eh, Voy a pasar en PDF, les paso la clase y después te paso el video. dale. Mil gracias, Guido. Y voy a subir a mi canal de YouTube para que puedan ver también ahí. Ok, ponerle like. Vale. Bueno, Dale, gracias, Guido. Nos vale, nos encontramos, vemos. no recuerdo cuándo es la próxima clase, pero ya estaba en el calendario. Sí, creo que es el martes que viene. Ah, creo No que me sí, acuerdo. algo así era. Sí, Sí, vamos a mirar y vamos a recordarnos. dale. Bueno, Gracias, Guido, por nos todo. vemos. Chao, chao.